Muy buenas tardes, Ezequiel Sánchez, la profesora Silvia Valdés, la licenciada Rapo y quien te habla te saludan. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, en el centro de Centroamérica. Bueno, ¿qué tal, Ezequiel? Bueno, es un lugar precioso, seguramente estás allí en Centroamérica. Bueno, la requisitoria del día de hoy era para que usted nos diera un pantallazo general de cómo está llevando este nuevo gobierno progresista de una mujer muy luchadora que ha puesto, al decir de un periodista brasilero el otro día que escuché, ha puesto lo mejor de lo mejor en su gobierno, ¿no? Los mejores cuadros del progresismo y de la izquierda están allí representados. Sí, como bien contaban y como bien hemos estado hablando a lo largo de este año y bueno, desde el anterior cuando fue el proceso electoral, Xiomara cumplió hace poquito, a finales de enero, un año de gestión, después de 12 años posteriores a lo que fue el golpe de Estado que sufriera su compañero Mel Zelaya en 2009. Este año ha sido bastante difícil, más allá de los cuadros que muchos hay muy buenos, y después obviamente también hay que ser un poquito críticos y aceptar de que en algunos cargos específicos tal vez podría haber mejores personas, pero bueno, también es consecuencia de haber ido en una alianza que fue necesaria formar con Salvador Nasralla, que es un personaje que viene de la televisión y que se tiró a la política, y que él pudo atraer votos de gente que no estaba muy encantada con, llamémoslos los zurdos comunistas come niños, porque más o menos así los describen, como serían a los de Xiomara. Entonces, consecuencia de esta alianza que fue imprescindible, y ahí es donde uno se da cuenta también del peso que tiene Mel en la política, ¿no? De lo inteligente que fue para planificar esto. Ganaron estas elecciones y Xiomara lleva un año de gestión. Ahorita mismo ella se encuentra en España, mañana tiene encuentros bilaterales con el rey y también con el presidente Pedro Sánchez, en un ejemplo más de cómo, posterior al aislamiento que se sufrió consecuencia del golpe, Honduras vuelve a estar un poco de nuevo en lo que sería el concierto de las naciones. España, hay que mencionarlo, es, después de Estados Unidos, el segundo país donde más migrantes hondureños viven hoy en día. Por lo tanto, este viaje no es solamente una cuestión protocolar de insertar a Honduras en el mundo, sino de lo realmente importante son los convenios que se puedan llegar a firmar y el beneficio que eso vaya a traer para los hondureños que viven acá como para los que viven como migrantes en España. Claro, después, como grande resumen, viaje, lo que es súper importante por el nivel de relaciones comerciales que existe entre Honduras y España y por el nivel de relaciones humanas que existe también con el tema del flujo migratorio. Claro. Entre otras cosas, están trabajando en convenios para que pueda haber migrantes que vayan a trabajar con permisos de residencia temporales y que después se regresen a Honduras para evitar la migración ilegal de los que después terminan sin papeles en Europa, que también el hecho de estar sin papeles en Europa es muy complicada para la vida, ¿no? Porque uno no tiene ningún tipo de certeza, ni de seguridad, ni de garantía. Exacto. Otro hito muy importante que hay que resaltar es que ahorita, la semana pasada, se cambió a lo que es toda la Corte Suprema de Justicia. Se cambia de manera acá en Honduras cada 7 años. ¿Perdón? Qué envidia nos da acá a la Argentina cambiar la Corte de Justicia. No. Imagínate, además entera la cambian. Y el cambio de la Corte fue muy importante porque la Corte que venía fungiendo hasta ahora fue la Corte que validó la reelección ilegal de Juan Orlando en 2017. Recordemos que según la ley de Honduras, vos no te podés reelegir. Y ese fue el argumento que se usó en su momento para darle el golpe de Estado a Mel Zelaya, de que él quería hacer una constituyente entre las cuales quería incorporar la figura de la reelección. Algo que tampoco suena muy descabellado, pero obviamente en ese momento fue el argumento con el cual le dieron el golpe. Esta Corte Suprema que ahorita se está cambiando es la que validó es la reelección de Juan Orlando Hernández, lo que le permitió a él estar después 4 años más en el poder. Y el proceso en particular de la elección de esta Corte Suprema fue un proceso nuevo que no había existido hasta ahora, en el cual se nombró una junta como de notables que armaron una lista de como 45 candidatos y esa lista se la enviaron al Congreso y después el Congreso tuvo que elegir 15.
hay algo que hay que rescatar en particular de esta corte, es que se buscó darle paridad al cupo femenino, entonces terminaron siendo elegidas 8 mujeres y 7 hombres, y la presidenta de la corte ahora es mujer. Por lo tanto, Honduras en este momento tiene presidenta en la corte y presidenta en el ejecutivo, lo cual también es un ejemplo bien ilustrativo de el espacio que se están abriendo las mujeres en toda esta nueva gestión, más allá de que obviamente una cosa es el ejecutivo y la otra cosa es el poder judicial. No, pero está muy bien, está muy bien. Maravilloso. Entonces es eso, a pesar de, obviamente, de los errores que puedan ir teniendo en su gestión, a pesar de que hay funcionarios que no están a la altura de su cargo y que más bien están complicándoles la imagen, por decirlo, a Xiomara, es importante recalcar de que lo que se recibió cuando se abrieron las puertas del Estado fue un Estado completamente saqueado, que fue utilizado durante 12 años para negocios del narcotráfico. Recordemos que el anterior presidente, o sea, quien dejó su cargo hace 1 año y 1 mes, fue en el poco lapso de tiempo que él perdió su inmunidad diplomática, fue solicitado por Estados Unidos y extraditado, a pesar de que ellos fueron quienes lo sostuvieron un montón de tiempo en el poder, pero lo están ahora extraditando por acusarlo de narcotráfico a gran escala, por haber conspirado para meter en Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína. Claro, pobre es importante muchacho. mencionar que su hermano, sí, pobrecito, a nada, un paquetito fue nada más. Exacto, para consumo propio. Tal cual. Y también hay que marcar que su hermano, quien había sido congresista, Tony Hernández, ya se encuentra condenado a cadena perpetua más 30 años, que es exactamente la misma condena que le dieron en su momento a Pablo Escobar, como para que los pongamos a la altura. El hermano del expresidente le dieron la misma condena que a Pablo Escobar. Por lo tanto, lo que se está sospechando es de que si el hermano le cayeron con tanta fuerza al mero presidente, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era quien tenía la autoridad para decir, tal radar desviámelo para que no vean pasar el barquito o la avioneta que está aterrizando en una pista ilegal, él debería estar todavía muchísimo más comprometido. Entonces, la limpieza del Estado y la recuperación del Estado de Derecho es un proceso que no se hace de un día para otro, y sobre todo cuando vos recibís un Estado saqueado también a nivel económico. Digamos, el presupuesto, por ejemplo, que se manejó el año pasado fue un presupuesto que se había aprobado por la antigua gestión. Entonces también tuvieron que hacer malabares un montón de secretarías de ver cómo conseguían recursos para la gestión cotidiana. Entonces, como resumen es eso, se heredó un país completamente saqueado y se está intentando hacer un montón de cosas. Obviamente que el problema a veces de las expectativas nos puede jugar en contra, porque hay mucha gente que está un poco desencantada porque tal vez esperaba ver cambios más radicales o más al corto plazo, pero bueno, gestionar un Estado, disculpen, tampoco es algo que sea tan simple. Claro. Evidentemente... Sí, Ezequiel, sí. 2 preguntas me surgen. La primera, ¿cuál es la repercusión en el pueblo hondureño de este cambio así tan drástico en el tema de la Corte Suprema de Justicia? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de aceptación de Xiomara con toda la problemática, ¿no? Porque esto que vos decís es muy importante y muchas veces lo dejamos de lado. El presupuesto anterior estaba manejado por el otro gobierno, que no le importaba nada a la gente, que está claro que le importaba era contrabandear, llevar cocaína a los Estados Unidos, a la madre patria. Esa era su máxima preocupación. Y las dificultades que tienen los países que cambian de gobierno y los toma el progresismo o la izquierda. ¿Cómo hacen para dar vuelta a esto y que las expectativas de ese pueblo trabajadora, no se vengan abajo por la resolución de los temas, ¿no? No, claro. Mirá, la imagen de Xiomara se mantiene bastante bien. Ha habido varias encuestas internacionales en las que la estaban situando como con un 60, para redondear, un promedio de aceptación, siendo de los mandatarios en Latinoamérica con mejor visión. Sí que hace poco salió una encuesta de un medio local, que obviamente es opositor, en el que le daban una imagen más baja, pero tampoco, uno debe creer mucho en las encuestas, ya nos lo vienen demostrando que la vienen pifiando feo en muchos lados. Tal cual.
Obviamente que, consecuencia del caos que generó la guerra entre Ucrania y Rusia y el elevado precio del petróleo, eso repercutió en la canasta básica de un montón de formas. El gobierno de Honduras ha tomado algunas medidas como subsidiar la energía eléctrica para los que consumen poco, está tratando de subsidiar también la propia gasolina, el diésel y todos los derivados, pero hay gente que tampoco lo termina de entender y le termina echando la culpa porque suben los huevos. Pero después quien puede abrir un poco más el plano y comprende de que Honduras no es un país aislado, sino que es una economía que ni siquiera es emergente, y en un mundo globalizado donde lo que pasa en la otra punta del globo te repercute a vos, esa gente tiene un poco más de paciencia. Y el proceso en particular de la Corte Suprema ha sido muy bien valorado, inclusive por observadores y juristas internacionales, ¿no?, que han dado asesoramiento en cómo debería ser un método más transparente. Porque la forma de elección de la Corte, la anterior, la que había puesto a Juan Orlando, yo siempre hacía la analogía de que era como la Corte menemista, la Corte que son los amiguitos de turno, pero que no tienen ningún mérito ni para estar en el lugar en el que están. En este caso, con este proceso que hizo la Junta Nominadora, se hizo una evaluación de perfiles, se descartó un montón de gente de forma automática a través de un examen básico que se les hizo, en el cual, por ejemplo, para que se hagan una idea, quedó afuera gente que había estado siendo presidente del Colegio de Abogados. Wow. Ese tipo de gente, para que vean, o sea, hubo gente que era presidente del Colegio de Abogados en alguna época que ni siquiera pasó el corte del examen. Posterior a ese examen escrito se hizo una especie de evaluación y bueno, se dio un porcentaje, se les asignó un porcentaje a los evaluados y los mejores 45 se pasaron como un pliego al Congreso, que después obviamente el Congreso, hay que aclararlo, libre no tiene mayoría calificada. Entonces se vio obligado a negociar con los nacionalistas, que son los del partido de Juan Orlando. Entonces, inevitablemente se tuvieron que sentar en la mesa y se tuvieron que repartir puestos. Eso también dilató un poco la elección, porque no les tocó otra que negociar, pero posterior a la negociación la conformación quedó siendo 6 de Libre, 5 nacionalistas y 4 del Partido Liberal, que era el otro partido tradicional del cual había surgido Mel, inclusive, porque el Partido Libre se funda posterior a su golpe de Estado, cuando él regresa y busca tener de nuevo aspiraciones políticas, pero ya por fuera del tradicionalismo, porque obviamente lo habían abandonado. Exacto. Y lo habían dejado votado con el golpe de Estado. Claro. Entonces, la verdad que el tema de la Corte, digamos, le ha dado mucha credibilidad al sistema en general, claro, porque sí que se vio que fue un proceso muchísimo más transparente a lo que venía siendo habitualmente. Claro. Y mire, para cerrar, por lo menos yo, no sé si las chicas tienen alguna... Sí. No, me encantaría que se copie, o sea, que se copie mínimamente, sí, que haya un examen para quienes van a impartir justicia, que tienen que ser los que más saben, más análisis, más capacidad, que sean realmente probos. Me encantaría que un poquito se copiara. No, vamos a empezar... Que se copiara la Argentina. Claro. Uruguay también, ¿eh? Uruguay también, sí, claro. desde luego. Sí. Que vamos a empezar a insistir con esto, que poco se sabe lo que pasa en Honduras, que por suerte tenemos a vos, que aparte tenés muchísima claridad. Vamos a empezar a difundir estas cosas que son básicas para que un país funcione. La justicia tiene que ser independiente. O sea, o al menos tienen que ser probos las personas que ocupan determinados lugares, como esto del examen que estás contando. Me parece genial. No, por supuesto. Obviamente que la objetividad en este mundo no existe y que todos somos seres humanos con pensamiento ideológico. Totalmente. Pero también necesitas gente seria de que sepa también lo que interpretar la Constitución, digamos. Si vos la vas a después estar interpretando a tu gusto, ya ahí hay un tema de que evidentemente no estás cumpliendo muy bien las funciones, ¿no? Y es lo que sucedió con la Corte anterior, de que hizo caso omiso a un montón de demandas que, por ejemplo, le fueron cayendo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, demandas de que obviamente habían agotado previamente todas las instancias nacionales y que después el Estado de Honduras, por ejemplo, ya con Xiomara en el gobierno, tuvo que salir a pedir disculpas por, obviamente, una sentencia de la Corte que lo acusaba al Estado de haber asesinado a una chica trans cuando fue el golpe de Estado, por ponerles solo un ejemplo, ¿no? Claro.
las últimas dos preguntas. Mirá, me puse muy contento cuando vi un flyer que te veo allí en una radio. ¿Por qué no nos contás un poco de lo personal, tus dos nuevos trabajos? Bueno, sí, les cuento. Ahorita mismo estoy hablando desde el Canal 8, que es el canal público hondureño. Entré a trabajar acá como hace unos más o menos 3 meses y me terminaron nombrando productor general, así que ahora ya me quedé sin vida. Bravo, me olvido de mí como individuo, pero no, obviamente que uno lo hace por una cuestión obviamente de militancia, de querer rescatar el concepto de lo que implica un medio público, ¿no? Porque imagínense el estado en el que nos encontramos al canal de televisión y a la radio también cuando se abrieron las puertas. Claro. Se habían robado todo, estamos trabajando con un equipo que es del siglo pasado más o menos, pero bueno, ahí también muchas veces la voluntad de la gente equilibra la falta de tecnología y demás. Y el viernes pasado empecé también un programa en la noche en Radio Nacional de Honduras, también con esta intención, ¿no?, de generar esos vínculos, porque todavía no se está trabajando tan de manera integral los diferentes medios públicos, entonces una de nuestras ideas es generar más idas y vueltas de periodistas y obviamente de líneas editoriales. Así que el programa en la radio, como es un viernes en la noche, es más de humor político, nos podemos reír un poco más de la realidad, y acá en la televisión me toca tener un papel un poco más serio. Claro. Bueno, serio como sos vos. Sí, No, que el humor serio, siempre... entre comillas. Nada, el humor siempre está bueno. La verdad que por mi parte, sin duda. felicitaciones, es un alegrón, digo por mi parte, es de todos nosotros, de que estos cambios ya se empiecen a llevar a cabo y una persona con toda la polenta, con todo lo que sabés, puedas estar en el Canal 8, en la TV pública, tener un programa y como decís vos, que fomente el ida y vuelta con la gente. Así que la verdad que felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. Y sí, es todo un reto porque obviamente hay que reconstruir los medios públicos casi que desde cero, pero bueno, es parte de lo que toca, ¿no? De reconstruir el Estado casi que desde cero entero. Entonces, bueno, cada uno ahí desde su trinchera intentando hacer lo que se pueda porque bueno, bien sabemos, sobre todo ahí en el sur, de la importancia de lo que se llamó la batalla cultural, ¿no? Uno le puede transformar la vida a la gente, pero si después no tenés la capacidad de comunicarlo a la gente y de hacerle entender de que eso fue porque fue una decisión de un gobierno y no fue por ósmosis, después la gente no es capaz de valorar ese cambio en las políticas de Estado, de pasar de un modelo neoliberal a un Estado sí capitalista, pero que intenta repartir un poquito mejor. Bueno, sin duda, 1000 felicitaciones, Ezequiel, y seguro que Francisco Morazán desde el más allá está bendiciendo tu labor informativa en Honduras y por supuesto la de Xiomara también. Me acordé de vos. Así. Porque no sé si pudieron escuchar el mensaje que dio Xiomara en la CELAC. Sí, justamente. En la reunión ahorita a fines de enero. Sí. Y me encantó porque Xiomara mencionó particularmente a la figura de Morazán, que claro, como les contaba yo, digamos, en Sudamérica lamentablemente no es muy conocido y tuvo un papel súper importante acá en Centroamérica cuando se obtuvo la independencia como una gran Centroamérica unida, con los mismos ideales bolivarianos, ¿verdad? Exactamente, entonces, sí. Bueno, Ezequiel, parte de la lucha cultural que debemos hacer. Sí, sin duda la batalla gracias cultural. Ahí por el espacio. Yo sé que ustedes siguen con el programa. No. Espere. Todavía no terminó, Valdés. Yo te quería decir que la batalla cultural, estás librando esa batalla muy bien. Estamos muy orgullosos, nosotros y toda la Argentina, porque de hecho un pedacito de este territorio está por allá ayudando a Xiomara en esta difícil recuperación de Honduras. No, seguro, la patria grande es grande, así que trincheras hay un montón. Desde luego. Bueno, Ezequiel, falto yo nada más. Te mando un abrazo grande, un abrazo a toda esa barra que labura contigo, que no los conocemos, pero bueno, evidentemente deben ser militantes igual que vos. Y te digo la verdad, un poquito de orgullo nosotros tenemos de A Voz Patria, porque uno googlea tu nombre y lo primero que aparece es tu
es tu pertenencia a este programa, ¿no? Las veces que estuviste acá con nosotros, tus dichos, tu postura. Así que te mandamos un abrazo enorme y el agradecimiento de siempre. No, un abrazo grande para ustedes, agradecerles que siempre han sido súper abiertos a poder dar el espacio de informar también lo que sucede acá, ¿no? Como menciono muchas veces, desde Argentina o desde el sur no se tiene ni idea lo que sucede en Centroamérica, entonces me parece también muy valioso de parte de ustedes. Así que les agradezco y será hasta la próxima. Hasta siempre.